Saludos, bienvenidos a un nuevo episodio, a un nuevo live, a un nuevo en directo por Singo en español en X. Como siempre, para nosotros es un gusto estar aquí con ustedes, sea en vivo o en diferido, dependiendo en qué momento nos vean, porque como siempre buscamos acercarlos un poco más al ecosistema de Zcash y enseñarles las novedades de lo que ocurre y también las novedades de lo que se está construyendo y haciendo que nos beneficia a todos. Sobre todo, bueno, si usas una billetera como Singo, un explorador de bloques es vital. Nosotros tenemos un video que grabamos a través de un en vivo sobre todo lo que tiene que ver alrededor del tema de los exploradores de bloques. En su oportunidad, pues dedicamos un buen tiempo a explicar qué es un explorador, cuáles son los beneficios y al mismo tiempo nos metimos hasta cierto punto a nivel de profundidad en lo que es el Zcash Block Explorer, que es, digamos, el explorador de bloques nativo de Zcash, pero después de él han surgido otros como CypherScan, que es del que les vamos a hablar el día de hoy. Así que bienvenidos a todos, dejen sus preguntas, comentarios, como siempre vamos a tener pop-up. Y pues nada, Edison, bienvenido. ¿Cómo te preparas para esta jornada? Siempre es un gusto estar compartiendo estos espacios contigo. Mira, estamos súper emocionados porque este explorador de bloque del que estaremos hablando hoy, digamos que nos saca un poco de una zona de confort, por llamarlo de alguna forma, porque desde hace bastante tiempo hemos estado utilizando aquel otro explorador de bloques en el cual hicimos una actividad hace un tiempito ya, y que digamos es el que de forma predeterminada se utiliza dentro del ecosistema, ¿no? Pero si hay algo bueno que nos dan los hackatones, son los diferentes proyectos que se construyen a tiempo récord por la comunidad, por los participantes que están allí. Y este es uno de ellos, la muestra de que sí se pueden realizar grandes cosas en los hackatones y CypherScan pues está allí, digamos que para ofrecernos cada una de sus herramientas, cada una de sus funciones. Y es un explorador que me gusta bastante. Ya está colocado entre mis favoritos. También hay otro que participó en el hackathon, quizás hablemos de él en otra actividad, pero hoy nos centraremos en este CypherScan de color naranja y, y está bueno, de verdad tiene muy buenas funciones. Yo ahorita pienso que a la comunidad también le va a encantar. Sabemos que a veces los exploradores de bloques pueden ser eh, un dolor de cabeza en cuanto a funcionalidad porque deben mantenerse activos, deben mantenerse funcionando en cada una de sus características y para los desarrolladores pues les cuesta un poco mantener cada una de esas herramientas activas, ¿no? Y si lo vemos desde el lado de los usuarios, pues puede ser un poco abrumante conocer un explorador de bloques porque tiene tantas características que quizás no consigas esa que necesitas en el momento, ¿no? Pero para eso son estas actividades, para eso estamos acá conversando sobre este nuevo explorador de bloques y bueno, tenemos a un maestro que es Joditer que siempre nos habla sobre cada una de las características que tienen los exploradores de bloques y bueno, desde este lado pues acompañándolo con algunos que otros comentarios pertinentes sobre sus funciones, sobre cómo este explorador de bloque puede ayudarlos a ustedes a identificar sus transacciones y mucho más. Así que estén atentos. Si tienen alguna duda, como siempre les decimos, solo tienen que dejarla allí en la cajita de comentarios o en la comunidad o en el grupo que tenemos de soporte. Bueno, y hoy te voy a aprovechar que estás por aquí porque hay unos detallitos técnicos que va a ser de mucho interés para la comunidad y qué bueno que estés aquí acompañándonos para que los puedas explicar porque tú mejor que nadie manejas eso al
pero al dedillo, como dicen por allí. A diferencia de nuestro episodio pasado, en donde estuvimos, no me refiero al episodio pasado que tuvimos hace 2 semanas, sino el episodio pasado con respecto a los exploradores de bloques, que nos metimos quizás con unos detalles un poquito más en profundidad y estuvimos explicando cómo leer, digamos, una transacción con sus diversos elementos allí presentes, qué significa cada uno de ellos. El día de hoy solamente los vamos a mostrar sin explicar con el mismo nivel de detalle para no abrumarlos por un lado y por otro lado, como está ya ese video subido al canal de YouTube de Zcash en español, ustedes lo pueden revisar luego con más calma si no dominan del todo el tema. La intención de hoy es hacerles una visita guiada, una guía turística, ¿no? Por lo que es este explorador de bloques que, como bien mencionó Edison, es parte de uno de los participantes del más reciente hackathon llamado Cypherpunk Hackathon. No recuerdo si ganó o no. Lo que sí les puedo mencionar es que está recibiendo un buen capital de inversión, al parecer, hasta el punto de que tengo entendido, según un poquito de la investigación que estuve haciendo, que el equipo que está detrás de CypherScan es el mismo equipo, al parecer, no confíen, eso todavía hay que verificarlo, es el mismo equipo que está detrás de Zcash.me o Zcash.me o Zcash.me, como lo quieran decir, y también el mismo equipo de Zucchini Wallet. Y eso se puede ver también por los distintos tipos de integraciones. Ahorita cuando hablemos del tema de las billeteras que se pueden conectar, vamos a ver que la única billetera al parecer que por el momento se puede conectar a este explorador de bloques es Zucchini. Ya Edison el día martes en nuestra actividad sobre esta billetera estuvo hablando un poco de que esta billetera y las conexiones con respecto a lo que es Zucchini en este explorador de bloques. Hoy no nos vamos a detener en eso, por supuesto, pero sí vamos a ver los elementos. Entonces, les doy ese dato para que, bueno, si ustedes deciden indagar un poco más hasta que nosotros no encontremos, digamos, una confirmación oficial, pues al parecer existen esas integraciones o esas vinculaciones, sea que sea el mismo equipo o distintos equipos que estén colaborando. Zcash.me, Zucchini y CypherScan están bastante integrados. Edison, tú que tienes mejor memoria, ¿recuerdas si CypherScan ganó el hackathon de Cypherpunk? ¿Es uno de los ganadores? Sí, está dentro de los ganadores que estuvieron participando en el hackathon. Así que, como les dije antes, siempre es bueno que se realicen estos hackatones. Además que el hackathon Cypherpunk tenía muchas categorías, por lo que hay muchos diferentes proyectos. Así que, bueno, muy buen dato el que nos ha compartido Joditer en cuanto al equipo que está detrás de CypherScan y que posiblemente por las integraciones, por cómo se han venido dando las cosas, sea también el mismo equipo que está detrás de Zucchini y Zcash.me. Eso es bastante bueno porque los otros dos proyectos, al igual que este, se han mantenido realizando actualizaciones y eso es a lo que los usuarios los mantiene activos. Es más, si ustedes están buscando trabajar en el ecosistema cripto, por ahí leí que el equipo de Zcash.me o Zcash.me están contratando un creador de contenido el cual tenga la disponibilidad de viajar hasta Singapur con todos los gastos pagos y una pequeña recompensa como sueldo. No suena muy atractivo quizá en principio, dependiendo de cuál sea tu perfil laboral, lo que tú estés buscando, pero la intención es que si cumples con todos los requisitos, pues puedas ser contratado e integrado de manera formal como parte del equipo. Entonces, eso suena bastante bien y lo están haciendo porque, como ya mencioné, además de haber participado en el hackathon de Cypherpunk y como Exxon nos dijo, ser uno de los ganadores recibiendo un premio, también hay un capital de inversión por parte de inversionistas
Por ahí al parecer hay un inversionista de mucho peso que está invirtiendo en estos proyectos, que está desarrollando CypherScan, Zcash.me, etcétera. Entonces, seguramente se van a venir muchas buenas noticias a lo largo del 2026 sobre este proyecto. Y creo que es una de las razones por las cuales CypherScan no presentó una propuesta de subvención, a diferencia de otro explorador de bloques que también participó en este hackathon que se llama ah, Cyber Scan, Cyber Explorer, no recuerdo ahora muy bien el nombre, pero del cual vamos a estar hablando el próximo mes para que ustedes conozcan los dos más recientes exploradores de bloques dedicados exclusivamente a Zcash, de tal manera que ustedes tengan alternativas y elijan la que a ustedes más les guste. A mí personalmente me gusta muchísimo CypherScan y voy a decir una de las razones por las cuales de entrada yo lo elegí como uno de mis favoritos es el hecho de que cuando tú haces una transacción, por ejemplo, como las que me ha tocado hacer con la billetera Singo para pagar recompensas en distintas actividades, ¿qué sucede? Una vez que se ejecuta la transacción, queda en la mempool. Yo agarro lo que es el hash de la transacción, el TXID, me voy directo a Cypher Scan, habiendo pasado unos 5 o 10 segundos, y en lo que pego ese TXID, automáticamente CypherScan lo lee y lo reconoce, aunque todavía hay cero confirmaciones. ¿Qué significa eso? Que él está leyendo la mempool. La mempool, que es la sala de espera de las transacciones antes de que sean confirmadas. Ah, así sea con una primera confirmación para que puedan ya ser registradas en la cadena de bloques. Entonces, en ese momento, ¿qué significa? Que yo no tengo que estar esperando a que el explorador de bloques pueda leer la confirmación de la transacción porque ya está leyendo lo que es la mempool. Entonces me permite a mí agarrar y compartir el enlace con la tercera persona a la que yo le estoy enviando los SEC y decirle, mira, sí, ya ejecuté la transacción, lo que hay que esperar, por supuesto, son las confirmaciones, pero ya eso está allí en la mempool esperando que dentro de poco, dentro de algunos cuantos pocos minutos, quede confirmada y, por supuesto, registrada en la cadena de bloques de Zcash. Entonces, esa inmediatez, esa facilidad me gusta mucho, porque a diferencia de otros exploradores de bloques dedicados a Zcash de manera exclusiva, si tú ejecutas una transacción y mientras esperas que se confirme, agarras y pegas el TXID en ese explorador, te dice que la transacción no existe, ¿no? Entonces tú te dices, bueno, pero sí existe porque está en la mempool, o sea, está por confirmarse, pero entonces significa que no estás leyendo la mempool, y si no me lees la mempool, yo tengo que esperar a que tú hagas entonces la respectiva lectura, el respectivo registro con la primera confirmación, y entonces sí me lo vas a leer. Entonces, a veces en esta vida digital o hiperdigital en la que vivimos, en donde necesitamos avanzar rápido, pues esos son pequeños detalles que marcan la diferencia entre un servicio y otro servicio. Ojo, yo lo digo por eso. Y ahora cuando estemos haciendo la visita guiada por este explorador de bloques, vamos a ver cualquier cantidad de características que a mí me parece que son fascinantes. No solo su interfaz, sino también lo que ofrece como características. ¿Y por qué les estoy mencionando esto? De por qué de entrada a mí me cautivó a lo que es este explorador de bloques con un pequeño detalle como lo que es la lectura inmediata de una transacción que estoy ejecutando, porque en esos pequeños detalles a veces nos damos cuenta cómo funciona un explorador o cómo funciona cualquier herramienta tecnológica, sobre todo el mundo de las finanzas, que puede marcar la diferencia entre un servicio y otro, y los invito a que ustedes hagan lo mismo, exploren, conozcan, vean, prueben, testeen, de tal manera que ustedes puedan decir cuál es el explorador de bloques, por ejemplo, que a ustedes más les gusta, de tal manera que puedan tomar una mejor decisión sobre cuál utilizan con más frecuencia o con el cual se vayan a quedar. Y eso con cualquier otra cosa. Pues nada, Edison, creo que ya llegó el momento de iniciar oficialmente esta visita guiada. ¿Estás listo? Mira, yo por aquí esperando a ver qué es lo que nos se trae entre manos CypherScan o qué se trae entre manos Yoditar, porque la forma en cómo lo explica Yoditar es bastante buena. Gracias, gracias, Edison. Bueno, la idea es tratar de hacer que sea lo más comprensible posible para todo tipo de usuarios, sobre todo porque a veces no estamos muy acostumbrados a usar este tipo de plataformas, pero como lo mencionamos en ese primer video
en donde explicamos los exploradores de bloques, un explorador de bloques es tan importante como una billetera, es tan importante como cualquier otra característica, función o servicio que estemos utilizando. ¿Por qué? Porque el explorador de bloques nos permite mirar hacia lo interno del protocolo, de la red, a través de lo que es la llamada cadena de bloques o blockchain. Recuerden que esta tecnología es simplemente un cuaderno de contabilidad digital. El que es administrador o contador o tiene un negocio, tiene una empresa o un emprendimiento, entenderá la importancia de eso porque tú ahí vas registrando entradas, salidas, pagos, todo lo que tiene que ver con las finanzas de tu negocio, o si lo que manejas es una hoja Excel en tu vida personal y vas haciendo registros de ingresos, egresos, pagos, etcétera, pues ya tienes una idea de lo que es una cadena de bloques, una blockchain. Lo único es que eso está montado en internet y es digital y hay muchas personas participando allí. Entonces, el explorador de bloques es esa ventana que nos permite mirar en el interior de ese cuaderno de contabilidad digital, como es la cadena de bloques. Y al mismo tiempo, se presenta con una interfaz que siempre intenta ser, por lo menos en los últimos tiempos, lo más amigable posible para que las personas, aún sin muchos conocimientos técnicos o ninguno, puedan utilizarlo con la mayor comodidad posible. Una de las cosas que aprecio de CypherScan, aclaro que no me están pagando por hablar hoy de este explorador, es que todo está bastante bien diseñado y bien ubicado en su lugar. Pueden ver varios elementos, no muchos elementos, pero sí varios elementos, pero con un vistazo rápido, de inmediato se pueden ubicar y no se confunden, porque a pesar de que, por ejemplo, ahora están viendo varios elementos que les voy a decir de qué trata cada uno, pues ustedes de inmediato, con un solo vistazo en unos pocos segundos, ya saben qué es lo que hay y qué es lo que pueden utilizar sin estarse confundiendo, sin sentir que está saturada la página. De todas maneras, ustedes luego cuando lo vean con más calma por su propia cuenta, seguramente podrán apreciar eso o quizás decir lo contrario, decir, no, me parece que tiene muchos periquitos, muchas cosas y más bien lo que hago es perderme, prefiero algo más sencillo. También completamente comprensible. Para eso hay otros exploradores de bloques también dedicados a Zcash, un poquito más simples visualmente. Pues nada, vamos a arrancar por aquí y tenemos lo que es la página de presentación, la página inicial, el home, como se le dice también en inglés. Y aquí podemos ver en la parte superior, de alguna otra manera, confirmar lo que yo les dije. Fíjense que aquí CypherScan nos invita a descargar Zucchini Wallet y nos invita a conectar Zucchini Wallet directamente aquí con lo que sería el explorador de bloques de CypherScan. Incluso fíjense que yo aquí le di al botón de Connect y de una vez me envió a esta página en donde, bueno, me dice, conecta tu billetera, elige cómo deseas conectarte a CypherScan para ver historial de forma segura. De hecho, Ericsson el martes hizo una prueba conectando la billetera de su Kini Wallet a CypherScan y de inmediato le dio toda la información sumamente detallada, digamos, del órgano viviente que es tu billetera, con una cantidad de elementos impresionantes. Por supuesto, nos dice CypherScan que eso se hace de manera segura y privada porque todo se realiza de forma local. Ellos no acceden a esa información. Tú tienes en todo momento el control porque se utiliza lo que se llama la clave de visualización, que es lo que lee CypherScan para mostrarte esa información en detalle. Ericsson no solamente lo hizo para mostrar cómo se vincula CypherScan con Zucchini y cómo se puede conectar la billetera para hacer esa lectura, sino que yo también lo tuve que hacer, aunque eso no se vio en vivo, porque tuve que recuperar la billetera con mi frase semilla. Y una de las cosas que se presentó en ese momento fue que no me leía las transacciones, decía que el saldo era cero, entonces me dije, vamos a confirmar que todo es correcto y conecté su Kini Wallet a CypherScan, me hizo la lectura respectiva y me mostró todo lo que realmente me tenía que mostrar, como son la transacción que entró y la transacción que salió, que son transacciones de prueba que yo estuve haciendo cuando instalé su Kini Wallet. Y lo interesante es que aquí en CypherScan me mostró toda la información con un lujo de detalle y también mostrado que no tenía cómo perderme, porque todo estaba bien encapsulado en cada uno de los elementos visuales que corresponden a un detalle particular de mi billetera que me permiten a mí visualizarlos directamente en
CypherScan. Entonces, eso a ustedes, por ejemplo, a nivel de auditoría, para cumplir con alguna regulación, ley fiscal, me parece excelente, por supuesto. En principio, si solamente utilizan su Kini Wallet. Entonces, esperemos que más adelante permita integrar, conectar otras billeteras. Por supuesto, eso hay que hacer auditorías de seguridad, etcétera, etcétera, porque es un tema delicado a nivel de privacidad y seguridad, pero esto es otro elemento que pudiese confirmar o que hay dos equipos trabajando en conjunto entre CypherScan y Zucchini Wallet, o que son el mismo equipo que simplemente tiene distintos desarrollos. Aquí ustedes incluso pueden apreciar que recomiendan usar esta billetera, o incluso si ustedes quieren visualizar detalles propios de su billetera cuando trabajan con direcciones y transacciones blindadas, pues aquí pueden copiar lo que es la respectiva clave de visualización que les permite a ustedes visualizar esos detalles privados que solamente ustedes quieren ver para ustedes mismos o compartir con terceros bajo su autorización, bajo su permiso. Entonces, aquí vemos una primera integración que me parece que es bastante valiosa. ¿Qué otros detalles tenemos? Bueno, aquí tenemos algo que ellos tienen en la parte superior izquierda de su pantalla, que es lo que llaman el live, es decir, el precio en vivo y en directo, en tiempo real. Y además de eso, si ha estado bajando o subiendo de precio, en este caso el precio de Zcash o la moneda de Zcash, que es el SEC. Luego tenemos lo que es la actividad de la red. En actividad de la red nos pone específicamente en qué número de bloque nos encontramos, que en este momento es el 3.255.007. Y bueno, aquí hay otros detalles que al parecer todavía no están activos, como cuántos SEC hay blindados y cuántos SEC hay desblindados. Luego tenemos un botón de soporte, algo muy importante por si encontramos alguna falla o tenemos alguna inquietud, los podemos contactar. Luego tenemos que aquí podemos visualizar dos tipos de redes, lo que es la mainnet, la red principal, y la testnet, que es la red de prueba. Recuerden que el año pasado Ericsson nos dio una charla magistral sobre el uso de la testnet a través de Singo. También les recomiendo ver ese video en el canal de YouTube de Zcash en español, muy, muy bueno, y cómo interactuar con la testnet desde Singo. De verdad que fue una clase magistral, hasta yo aprendí un montón de cosas ahí con Ericsson. Luego tenemos lo que es el buscador en la parte superior. Muy bueno tenerlo allí para de una vez utilizarlo, o lo podemos ver un poquito más abajo, pero si estás usando un navegador directamente en tu PC, probablemente puede ser cómodo de una vez tenerlo en la parte superior. Bueno, ¿qué podemos buscar aquí? Podemos buscar las transacciones que se han ejecutado por bloque, podemos buscar una transacción en específica, podemos buscar transacciones con una determinada dirección, y por supuesto también podemos buscar a través de lo que se llama el block hash, que es el identificador único que tiene cada bloque. Un elemento muy importante porque es su huella digital, es su firma, es su sello, es lo que lo identifica y no se puede corromper. Y si se corrompe, significa que hay algo allí que no está funcionando de manera ética como debería de ser, y por lo tanto hay que hacer un rastreo. Por lo general, ¿qué es lo que hace la red a través de la minería? Como es el caso de Zcash, rechaza ese intento fraudulento de manipular algún bloque, porque resulta que por eso que se llama cadena de bloques, un bloque va encadenado a otro bloque a través de ese hash de bloque, que es ese identificador único, de tal manera que se evite que en el futuro alguien intente manipular los bloques, ya sea para crear de repente más transacciones, o para manipular transacciones que pudieron haberse ya registrado, pero quieren modificarse por alguna razón, vamos a decir, fraudulenta, ilícita, poco ética, porque hay malos actores también que intentan atacar las redes y hacer manipulaciones de las mismas. Entonces, para evitar que ocurran esas cosas, es muy importante tener ese block hash, de tal manera que haya un mejor control y los mineros sean los guardianes junto con los nodos, y eviten que esas cosas puedan ocurrir, y tener una red segura, que sea inmutable y que tenga, digamos, esa característica de integridad fundamental para que nosotros podamos transaccionar de manera segura sin que nadie manipule nuestras transacciones, sin que nadie las modifique o las elimine incluso, o que por ejemplo pueda crear más SEC, o que por ejemplo pueda alterar un bloque modificando el mismo, y si
intenta hacerlo, obviamente alteraría toda la red porque todo está conectado e identificado. Nada, esos son elementos de seguridad fundamentales que es importante que conozcamos y sepamos por qué es que la cadena de bloques como tecnología es tan valiosa y tan importante, gracias a Satoshi Nakamoto y a otros que lo precedieron, por supuesto, y que es lo que hace que incluso hasta las instituciones financieras tradicionales quieran implementar esta tecnología, que lo hagan con Zcash. Eso es lo que yo les recomiendo, que usen una billetera de Zingo. Luego tenemos esta barra móvil en donde vemos distintos datos que se van moviendo en tiempo real. Eso nos recuerda un poco a esos canales de noticias donde en la parte inferior de la pantalla se mueve una cinta en donde se ve justamente una información adicional sobre distintos aspectos vinculados a la cadena de bloques, como por ejemplo el tiempo promedio en el que se mina, que son 75 segundos, luego lo que tiene que ver con el hash rate, eso es a nivel de minería, cuánto SEC hay en el pool blindado, cuál es el porcentaje de esos SEC con respecto al total que están blindados y así otros detalles. Me parece que es una parte gráfica que puede ser bastante interesante. Luego tenemos la parte de herramientas, que es este botoncito que ustedes ven aquí. No voy a entrar ahorita a cada uno de estos elementos, ya vamos a llegar allí, pero quiero que sepan que están en este lugar. De hecho, CipherScan se pudiese decir que es más que un explorador de bloques y vamos a ver por qué gracias a estas herramientas adicionales, porque va más allá de simplemente hacer una búsqueda, que si por bloque, que si por transacción, que si por dirección, que si por hash del bloque, etcétera, etcétera, tiene otros elementos, otras características o funciones adicionales. Luego tenemos la opción que a muchos les gusta, cambiar desde una, digamos, una interfaz que sea más luminosa y otra más oscura. A mí me parece que esta es la más agradable. Luego aquí el identificador de que es un explorador de bloques dedicado a Zcash, a trabajar con lo que es la moneda o la unidad monetaria de Zcash, como es el SEC, y la respectiva identificación. Bueno, explora Zcash sin comprometer tu privacidad. Y aquí nos dice, bueno, que es un explorador de bloques avanzado para la red de Zcash. Incluso puedes usar tus claves de visualización para ver solo para ti todo lo que tiene que ver con los detalles privados de tus transacciones. Muy importante si estás trabajando con direcciones y transacciones blindadas y necesitas revelar cierta información a través de lo que te solicita un tercero a nivel de regulación, a nivel de leyes fiscales, porque tienes un negocio, una empresa, un emprendimiento y necesitas hacer la respectiva declaración de impuestos. Luego tenemos otra opción para lo que es la búsqueda de los elementos ya mencionados, como ya dije, altura de bloque, el bloque del hash, lo que es la transacción. Pueden pegar también una dirección y ver qué se visualiza. Luego aquí tenemos otra información adicional, que en este caso tiene que ver nuevamente en qué número de bloque nos encontramos. Y si seguimos bajando, vemos unas métricas, ellos lo llaman métricas y educación. Tenemos, bueno, en qué número de bloque nos encontramos en este momento, la cantidad de SEC que se encuentran en el pool blindado, que son unos poco más de 5 millones de SEC, y el porcentaje que eso representa, que es el 30.5% del total de SEC que se encuentran en este momento blindados o que son el porcentaje total de SEC. O me explico mejor, para que no suene tan enredado. En este momento tenemos un poco más de 5 millones de SEC que están en el pool blindado y eso representa el 30.5% de los SEC que hay del total de 100. Luego tenemos lo que es las transacciones que se han ejecutado en las últimas 24 horas, específicamente transacciones blindadas, un total de 835.65 aproximadamente. Luego tenemos el total de transacciones en cuanto a las últimas que se han ejecutado en las 24 horas, que son 5.57 mil en este caso.
Y luego tenemos otra información que tiene que ver con esto mismo, que tiene que ver con la actividad de la red. Aquí tenemos los últimos 50 bloques y nos dice el tiempo aproximado en el que se ha ejecutado. Los estándares 75 segundos, pero aquí nos dice que han llegado a ejecutarse en 59 segundos, que es el tiempo que tarda en minarse un bloque de Zcash. En este caso, como ya dije, son 75 segundos, pero digamos que puede variar un poco menos, un poco más, y en este caso ha sido de 59 segundos, es decir, cada 75 segundos, entre comillas, se mina un bloque de Zcash, se registran las transacciones allí, pero eso puede variar dependiendo de algunas circunstancias de tipo técnicas dentro del mundo de la minería, que puede ser, como en este caso, que sea de 59 segundos o puede ser un poquito por encima de esos 75 segundos, pero bueno, ahí tienen un cálculo que hace aquí Cypherscan y que se los muestra en vivo y directo. Y bueno, la parte gráfica de lo que tiene que ver con lo que es el tiempo de minado del bloque, pero también las transacciones que se registran por bloque. Si uno aquí aproxima el puntero, puede ver que, por ejemplo, aquí dice que en este bloque, a esta hora, a las 8:42 am, se registraron 3 transacciones. En el siguiente bloque fueron 9 transacciones y les pone la hora en la cual eso se llevó a cabo y así sucesivamente. Luego, si seguimos bajando, ya podemos ver detalles característicos de cualquier explorador de bloques, como es los bloques más recientes que se han ejecutado y la actividad blindada, es decir, en cuanto a transacciones blindadas. Nos vamos a meter solamente por un momento aquí en este bloque, que es el 3.255.012. Aquí podemos apreciar lo que es hace cuánto fue que se minó este bloque, que fue hace 2 minutos, y dice que hay 3 transacciones en este bloque, que se ha realizado ya una confirmación, el tamaño del bloque, las comisiones que se encuentran registradas en este bloque y que van directamente a los mineros. Luego lo que es el block hash, como ya les dije, esto es la firma digital del bloque, la huella digital, lo que lo hace único y que permite generar una seguridad o tranquilidad o confianza de que no se puede manipular o alterar, porque una vez que esta firma se establece, si algún actor malintencionado intenta modificarlo, pues obviamente no va a poder, gracias a la robustez de la red y al mismo tiempo porque este identificador permite indicar si es el bloque original o es alguna alteración la que se está intentando realizar. Es una firma digital muy, muy importante. Luego tenemos otros detalles que son más técnicos y no los muestran de entrada, justamente para no confundir a esos usuarios, digamos, menos avesados en estos temas, pero por ejemplo, si tú eres un minero, estás haciendo un análisis en profundidad en cadena, en cuanto a la cadena de bloques de Zcash, estos detalles te pueden interesar para que de esa manera entiendas otros aspectos. Y aquí te muestra cuáles son esas 3 transacciones que fueron ejecutadas, indicando el número, el tipo de transacción, el hash de la transacción, así como hay un hash para el bloque, también hay un hash para la transacción, desde dónde y a dónde fue enviado y otra información adicional que se encuentra aquí registrado. Incluso se pueden mover a través de estas flechitas entre bloques de tal manera que ustedes no tengan que estar regresando todo el tiempo hacia atrás, como estoy haciendo yo en este momento, porque quiero volver a la página inicial, al home de este explorador de bloques, y eso a ustedes les va a permitir poder navegar entre un bloque y otro sin tener que volver a dicho home. Luego tenemos otra sección aquí mismo en lo que estamos observando, que es la actividad blindada, como le pone, que es la que involucra a direcciones blindadas, sea que se esté blindando, desblindando, o sea, solo transacciones blindadas, porque aquí podemos ver un input en donde no se observa ningún tipo de registro de SEC, pero un output en donde sí se muestra. De hecho, si yo trato de ver algo del input aquí, no lo puedo apreciar, pero si quiero ver del output, lo que llaman la salida, pues puedo ver cuál es la dirección de Zcash involucrada, en este caso una dirección transparente y digamos el monto en SEC que recibió desde la dirección blindada desde donde se está enviando.
Entonces, este es otro detalle que a mí me permite visualizar otros aspectos de lo que es una transacción, en este caso blindada, en donde se está desblindando un monto y por supuesto puedo seguir aquí escudriñando dentro de estas más recientes transacciones y bloques que se han estado registrando. Claro, si voy a la parte inferior, puedo encontrarme con otras pestañas que yo puedo explorar y aquí vemos dónde se encuentra, digamos, la comunidad de CypherScan, como es Discord, Twitter, Telegram y por supuesto nuevamente respectivo soporte. Telegram no es una comunidad o un grupo activo, sino que es un canal en donde se muestran ciertos aspectos que el equipo de CypherScan considera de interés, como por ejemplo una ballena que llegó y desblindó X cantidad de SEC y los pasó al componente transparente, lo que permite hacer como una especie de seguimiento, pero digamos que no es un canal muy activo, pero si les interesa curiosear un poco más sobre esos detalles, está disponible. Nos vamos a ir a la parte de arriba donde estábamos en principio y vamos a irnos a las herramientas. Vamos a explorar cada una de ellas. Vamos a ver de qué va esto del Sec Flow. Esta es una parte muy interesante que no es nada común verlo en los exploradores de bloques. Y aquí tenemos el detalle de que aquí nos registra, como muy bien dice la breve descripción, que tenemos un monitoreo en tiempo real de Zcash en cuanto al flujo a través de los ecosistemas entre los cuales, digamos, se interactúa con el SEC a través de los llamados puentes o swap. Entonces aquí tenemos detalles como el volumen que se ha movido en las últimas 24 horas, que vemos que es más de 4 millones a través de unos 425 swaps. También vemos el total que ha ingresado en las últimas 24 horas, que es más de $1 millón. Luego tenemos el total que ha salido en las últimas 24 horas, que es más de 3 millones. Y aquí tenemos un tamaño promedio de swap de unos más de $10,000. Luego tenemos otros detalles en cuanto a entradas y salidas que muestra también vinculaciones con otros activos digitales de otras redes. Y les muestro, por ejemplo, cuáles son los más recientes swaps entre cadenas que se han estado generando. Fíjense, incluso les registra lo que es aquí el hash, pero por el momento no se puede explorar. Pero bueno, por lo menos les muestra que hay un intercambio entre SEC y NEAR o entre SEC y ETH. Luego les dice el monto, hace cuánto fue ejecutado, el estatus que fue exitoso. Entonces son detalles que a ustedes les permite, si quieren hacer una investigación un poco más en detalle sobre cómo interactúa Zcash con otros protocolos, pues lo pueden hacer. Luego tenemos aquí lo que es la mempool, de lo que les estuve hablando hace un rato y lo que hace, a mi parecer, especial a CypherScan cuando necesito de manera inmediata, una vez ejecutada una transacción, verificar los detalles a nivel de registro en la red de Zcash directamente con el hash de la transacción o el TXID, pegarlo aquí en lo que es este buscador y ver que aparece reflejado. Bueno, aparece reflejado porque este explorador de bloques está conectado a la mempool y nos indica que en este momento hay unas, fíjense que esto se mueve en tiempo real, unas 12 transacciones pendientes. Incluso uno, si quiere ingresar, puede hacerlo dándole clic aquí y va a ver la misma pantalla que vimos hace un rato cuando estuvimos explorando una transacción o un bloque en donde se muestran pues las transacciones y uno puede ver en este caso el detalle de la transacción. Le damos clic a una de estas transacciones que está en la mempool y bueno, vemos aquí los detalles que son característicos y que ya estuvimos viendo hace un rato. Pues nada, fíjense que aquí la mayor parte de estas transacciones por el momento son transparentes, que es lo que nos indica en el registro, el tiempo en que se hizo, el peso de la transacción, todo eso está aquí reflejado. Luego tenemos lo que son las estadísticas de la red, un aspecto muy importante en tiempo real. Queremos saber qué es lo que está pasando en Zcash. Incluso les dice que aquí les muestra estadísticas de minería
y de salud de la red y otros datos de la blockchain. Podemos ver que el estatus de los nodos es saludable y que la sincronización está acorde a lo que se establece. Incluso aquí nos muestra el nodo de Cibra, que supongo que es al que está conectado a CipherScan, el número del protocolo. Aquí les muestra en verde lo que es la data de la red que está en vivo, luego lo que es la distribución del suministro de Zcash. Aquí podemos ver nuevamente un dato que estuvimos hablando desde el home, pero que ahora lo vemos aquí en estas estadísticas de la red, en donde se muestra, bueno, tenemos un poco más de 5 millones de SEC blindados, tenemos un poco más de 11 millones de SEC transparentes. Dentro de esta comparativa, el 30.5% está blindado y está blindado entre lo que es el pool Orchard, Sapling y Sprout. No es solamente un pool privado, sino que hay tres pools privados, desde el primero hasta el segundo, llegando al tercero y el último, que es Orchard. El primero fue Sprout, el segundo Sapling, el tercero es Orchard. Bueno, entre todos esos sé que están blindados, más de 5 millones se encuentran en lo que serían las piscinas blindadas o la piscina blindada en general, y eso representa el 3.5% de los SEC que existen actualmente en el mercado. Luego aquí tenemos la división exactamente de cuántos hay por color dentro de cada piscina privada, como es el caso de Orchard, que tiene más de 4 millones, Sapling, que tiene más de 620,000 y Sprout más de 25,000. Como vemos, cada uno de ellos tiene desde el primero hasta el último de menos a más, poquito en Sprout, un poco más en Sapling y la mayor parte se encuentra en Orchard. Luego tenemos otras estadísticas de la cadena, que son el Chain Statistics. Tenemos el suministro que en este momento se encuentra en circulación del total de 21 millones, como es 16.58 millones de SEC. ¿Cuánto hay en el logbox del Fund, que es parte del nuevo sistema de gobernanza y financiamiento que hay en Zcash? De eso hemos hablado en distintos espacios. Actualmente hay unos 20.37 mil SEC, de tal manera que con eso se pueda financiar proyectos de terceros y, por supuesto, poder seguir impactando en lo que es el desarrollo y crecimiento de la red en general. Ahorita vienen, por cierto, unas elecciones, las segundas y las primeras de este año, para elegir cuáles proyectos recibirán un financiamiento retroactivo, y los fondos van a salir justamente de este logbox. Actualmente nos dice la actualización de red en la que nos encontramos, que es NU 6.1. Luego nos indica lo que es el actual peso de la cadena no, perdón, no es actual peso de la cadena de bloques, sino en la cantidad de bloques que tenemos, que en este caso son más de 3.255.000, pero este current height específicamente Ericsson, aquí sí te voy a pedir que me ayudes. Estos 3.26 millones se refiere a... Eso es la altura de bloque actual. Ya vamos por más de 3 millones. De hecho, abajo te la da como que un poco más especificada, 3 millones Ah, de doscientos cincuenta acuerdo. mil. Él lo está redondeando, digamos. Sí, sí, sí. Oye, En aquí ese... Ok. antes de que continúes, empezando cometí una errata, entonces vamos a corregirla. CypherScan no participó en el hackathon, de hecho es un proyecto de principios de años y el hackathon como tal, o la presentación de los proyectos para el hackathon cerraron a principios de diciembre del año pasado. Así que no recibió ningún premio por el hackathon debido a que no participó. Por ese lado, pues digamos que también está súper genial al no haber participado en un hackathon y aún así pensar en realizar un proyecto en pro y mejora de la experiencia de usuario dentro de SICAS, pues está súper, súper bien. En cuanto al equipo con Zucchini, pues sí tienen cierta asociación para ofrecerle a los usuarios, digamos, una integración más fluida y siendo un equipo pequeño, están haciendo grandes cosas, la verdad. So,
tuve que preguntarlo ahorita a uno de los desarrolladores a ver si la información que estábamos dando era correcta, pero bueno, es parte de las averiguaciones que hacemos mientras Joditar está por acá explicando. Ujú. Fantástico, no, gracias por la aclaratoria. Fíjate que yo también tenía la impresión que ellos habían participado en este hackathon y que habían ganado. Debe ser que lo confundí con otra información sobre otros participantes porque participaron muchos equipos e individuos dentro de ese hackathon y tuve la impresión que había leído el nombre de ellos también. Pero no, gracias por la aclaratoria para que Esmera tengamos la información correcta. Entonces, luego venimos nuevamente con otro dato que es las transacciones en las últimas 24 horas. Como ya bien nos aclaró Ericsson, aquí está, digamos, la cifra redondeada, que es de 5.52 mil transacciones, pero el detalle está más abajo, que es de 5.519 transacciones. Luego tenemos estos aquí. No pude descubrir qué es lo que significa este dato. Ericsson, estos son los pares conectados 76. ¿A qué se refiere específicamente? Oye, eso puede tener que ver con los nodos. Si anteriormente podrían ustedes conseguir, no sé, una súper gran cantidad de nodos, pero siempre cuando hay actualizaciones en la red, algunos nodos se quedan atrasados y entonces por lo general se muestran son los que están más actualizados, o sea, en la versión 6.1 de la red. Entonces, puede que ese dato tenga que ver con con los nodos. Eh, en SecHub, en el dashboard de SecHub, se muestra una gráfica de cómo los nodos han estado actualizando y qué cantidad hay activos según la última actualización. Quizás si este dato tuviese que ver con eso, podríamos compararlo con esa otra data que tiene el dashboard de SecHub y así estar más seguros en cuanto a qué significa. Pero estoy casi seguro que tiene que ver con eso. De acuerdo, gracias, Dixon. Incluso pudimos ver que aquí en tiempo real cambió el dato del 76, pasó a 74. Entonces, nada, este es algo a considerar. Luego tenemos lo que es el desempeño y la minería. Todo esto son datos que si el hash rate, que si la dificultad, el tiempo de bloque que ya lo mencionamos, los bloques que se han minado en las últimas 24 horas, las recompensas por bloque, que es una recompensa estándar, después el segundo halving de Zcash, que en este caso es de 1.375 SEC. Son detalles de interés, por si acaso les interesa explorar más aspectos sobre la minería, porque ustedes se quieren meter o simplemente porque quieran conocer. Luego tenemos lo que es el peso de la blockchain, que es de 254.60 gigabytes. ¿Hace cuánto fue minado el último bloque? Fíjense que va cambiando en tiempo real este dato. Y luego tenemos lo que es el TX, la transacción por bloque. Imagino que esto es un promedio de las últimas 24 horas, que es 4.8 transacciones por bloque aproximadamente. Bueno, ya esperamos que en un futuro cada vez se ejecuten más transacciones y que este número pueda, por supuesto, ir subiendo. Vamos a ir aquí viendo otros detalles como esto de los bloques recientes que nos dice aquí. Estos son los recientes bloques que fueron minados, que fueron registrados en la red de ah, Zcash. Y si queremos, podemos explorar aquí según la altura del bloque, que es el número de bloque, el bloque que identifica desde el bloque 0 hasta el actual, que es más de 3.255.000. Luego está el hash, como ya dije en varias oportunidades, es la firma del bloque, su huella digital, lo que lo hace único y lo que impide que pueda ser modificado y que si alguien intenta modificarlo, pues obviamente se va a detectar porque se está haciendo un intento de alteración de esta firma digital, el tiempo en el que fue ejecutado, es decir, la fecha en cuanto al día, en este caso el 27 de febrero del 2026, y la hora en la que fue ejecutada este registro de este bloque, luego la cantidad de transacciones y el peso del bloque. Y bueno, por supuesto, aquí podemos ver es los más recientes bloques que fueron minados y registrados en la red y que ustedes pueden consultar con más detalle a través de estos
hipervínculos que se encuentran aquí insertados. Luego tenemos que esta información puede ser exportada a través de un archivo CSV, así que es algo a tomar en cuenta por si acaso quieren hacer algún análisis con más detalle fuera de lo que es la página de CipherScan. Luego tenemos lo que son los estatus de la privacidad. Esta me parece que es otra herramienta bastante útil. Vamos a ver si me puede cargar. Sí, ya se me cargó. Aquí podemos ver ciertas estadísticas, métricas de lo que es la privacidad en Zcash, como aquí bien dice. Estas son estadísticas en vivo de la privacidad de la blockchain de Zcash. Tiene que ver con la adopción del componente privado, lo que es, digamos, un score, una medida en cuanto a la cantidad de adopción de esa privacidad y algunas tendencias en cuanto a las transacciones transparentes. Bueno, podemos ver, este es un score específicamente de CipherScan, no significa que es un score general o es una ley o es una regla absoluta. Dice que este score, esta medida de la privacidad en Zcash está 28 sobre 100. Vemos que le hace falta, pero ¿por qué ocurre eso? Porque dice, bueno, en cuanto a las transacciones blindadas, la adopción es del 18%. El rate, que es como el rango total de blindaje del 17%. Y por supuesto, eso tiene que ver con el nivel de adopción, como vimos, en cuanto a la cantidad de SEC que se encuentran exclusivamente blindados dentro de los pools blindados, nada más un poco más del 30% del total de SEC se encuentra blindado. El otro restante está distribuido entre lo que son las direcciones y transacciones transparentes, que son un poco más de 11 millones frente a los 5 millones de SEC blindados. Eso aproxima a los 16 y pico de millones de SEC actualmente en circulación entre SEC blindados y SEC transparentes, de un total de 21 millones. Entonces vemos que todavía queda mucho camino por recorrer para que la gente use de forma, digamos, más dedicada lo que es el componente privado frente al transparente, pero forma parte un poco de la libertad de elección que tienen las personas para decir cuándo quieren transparente, cuándo quieren privado, pero esperemos que en los próximos años eso siga en aumento, como ha ocurrido en los últimos 2, 3 años, que el aumento ha pasado de un, qué sé yo, 3, 5% a un 30% actualmente, que es, digamos, el rango promedio en el que se encuentra. Luego tenemos aquí nuevamente lo que es un registro de lo que son las transacciones dentro del componente privado, como nos dice aquí. Esto se está registrando en vivo, en directo. Podemos ver que la última fue a las 9:50 AM, es decir, hace unos pocos minutos. Podemos seguir ampliando esto si le damos aquí a este botón, viendo que nos muestra los bloques más recientes para que podamos observar eso. Lo que me gusta también de CipherScan es que tiene este botoncito de back para poder ir hacia atrás sin tener que darle a la flecha tradicional del navegador. Luego tenemos otros detalles estadísticos que nos permite profundizar en este tema de las transacciones blindadas. Tenemos que nos indica que el 17.7% de transacciones son blindadas y nos indica el número de esas transacciones que han ocurrido. No especifica el tiempo, si fue las últimas 24 horas o desde cuándo se está haciendo, digamos, este registro y por qué este porcentaje, pero nos da una idea de un porcentaje y cantidad de transacciones vinculadas al tema de las transacciones blindadas. Nuevamente el porcentaje de SEC que se encuentran única y exclusivamente blindados, que es el 30.5%, y que eso equivale a un poco más de 5 millones dentro de los 21 millones de SEC que se espera tener. Es decir, el límite de SEC que habrá, y no habrá ni menos ni más. Luego tenemos la tendencia de adopción en los últimos 30 días como promedio de lo que es el SEC blindado dentro del pool privado. Se ve que dice que ha ido creciendo, en rising significa que ha ido creciendo. Y aquí tenemos total blindaje, es decir, transacciones completamente privadas, que son más de 2.980.000. Supongo que tiene que ver un poco con estos porcentajes porque tampoco establece tiempo, si fue en las últimas 24 horas o desde qué fecha, pero nada, eso nos da una idea al respecto. Y luego, tipo de transacciones nos indica la cantidad que son blindadas, lo que equivale al 17.7%, y luego la cantidad de
transacciones transparentes, que es el 82.3%, y por supuesto la cantidad entre blindado y transparente. Luego tenemos otra información. Disculpen que algo aquí me está brincando la página. Tenemos lo que es los pools privados más en detalle, como ya lo vimos anteriormente, Sapling, Sprout y Orchard, y el total de SEC blindados entre los tres pools. Luego tenemos una gráfica con lo que es la tendencia de adopción desde febrero 26 hasta enero 28. En realidad, esta es una gráfica que está como invertida, porque se leería al revés. Pudiésemos comenzar por aquí, por enero 28, leyendo de lo que sería derecha a izquierda hasta febrero 26, y bueno, la respectiva barra vertical con los porcentajes de tendencia de adopción. Si algo no les va quedando claro, pueden irnos preguntando. Yo de todas maneras voy a ver aquí los comentarios. Bueno, veo que nos saluda Aura Brito, ZK Radio y Focus Design. Yendira dice cuánta información. Sí, tiene mucha información, pero créanme que hay otros exploradores de bloques que tienen también esta información y a veces no es del todo clara o accesible, y este nivel de detalle a nosotros nos ayuda a hacer trabajos de investigación, sobre todo si estoy tomando decisiones, si voy a invertir, si quiero meterme en el proyecto. Hay gente que le gusta tener todos estos detalles para poder tomar decisiones a través de lo que se llama el DIOR, donde hacen su propia investigación y ven si les convence o no la propuesta de la red. Y todos estos detalles tienen que ser transparentes, accesibles, para que la gente tome sus decisiones. Luego tenemos un chart, o lo que es una sección de lo que es el precio del SEC en vivo. Nuevamente aquí vemos en que está en este momento en 227.06, ha tenido un descenso del 6.65%, eso en las últimas 24 horas, pero puedo ponerlo, por ejemplo, los últimos 7 días. Lo que vemos que cambia aquí en específico no es el dato del precio actual, sino lo que es la gráfica un poquito más abajo, ¿no? Nos indica, por ejemplo, las últimas 24 horas, los últimos 7 días, los últimos 30 días. Aquí es el último año y aquí es la totalidad, para ver cómo se ha ido moviendo el precio del SEC. Fíjense que ha tenido unos picos que van desde el valor más alto que tuvo, que es $3.200, hasta el actual, que es de un poco más de 227 dólares. Luego tenemos otras métricas, como es la capitalización de mercado, el volumen de trading en las últimas 24 horas. Tenemos el total diluido en este momento en cuanto a Zcash, que es lo mismo que está en cuanto a las medidas de la capitalización de mercado, la cantidad de SEC que hay en circulación en este momento, que es 16.57 millones de SEC, el total que se encuentra actualmente en circulación, un poquito más de lo que dijimos actualmente, que es 16.58 SEC, y el máximo, que es de 21 millones de SEC. Luego tenemos otra cosa que tiende a gustar mucho, que es el tema de la calculadora, ¿no? Aquí tenemos un convertidor de SEC, donde yo, por ejemplo, puedo decir, bueno, si quiero saber en cuánto equivale 5 SEC, con respecto al actual precio de mercado. Vemos que 5 SEC son $1.134, pero yo quiero saber cuántos SEC le voy a enviar a Yendira. Entonces pongo $10. ¿Eso equivaldría a cuánto? Equivaldría a 0.0441 SEC que le tendría que enviar a ella. Al parecer también te calcula, no, te lo pone 10.01, y en cuanto equivale a eso en SEC, y te dice, bueno, un SEC equivale a tanto en dólares, en este caso 226.89 dólares. Recordemos que, para los que no lo sepan, las criptomonedas tienen fluctuaciones que a veces ocurren en cuestiones de segundos, así que por eso podemos ver esas variaciones. Luego tenemos las estadísticas del precio, el rango dentro del mercado. En este momento no sé cuál es la API que está utilizando Cephrscan para determinar esto, porque por ejemplo en CoinGecko y en CoinMarketCap, SEC o Zcash ocupa un rango diferente, es bastante aproximado, pero ocupa un rango. Por ejemplo, en CoinGecko puede estar el número 29 y en CoinMarketCap puede estar el número 25. Entonces, son fluctuaciones, habría que ver cuál es la API que ellos utilizan, pero esto es una aproximación
aproximado. En este momento se encuentra en el puesto número 29 de un total de 100 o más en criptomonedas que hay en el mercado. El precio, cuánto estuvo en las últimas 24 horas, en lo más bajo de su precio, que fue 225.24, y también lo más alto que llegó a estar, que es de 244.81. La dominancia del mercado, cuánto porcentaje, la captación de mercado en cuanto a volumen. Son detalles que, por ejemplo, a un trader o un inversionista le pueden interesar. Luego, lo que es la performance del precio en la última hora, 24 horas, 7 días, 14 días, 30 días y año. Son cosas que también interesan mucho a los traders y a los inversionistas, lo que tiene que ver el performance o el desempeño del precio. Entonces, estos porcentajes les ayudan a ellos tomar decisiones a nivel de inversión junto con las estadísticas del precio antes mencionar y otros detalles, por supuesto. Luego aquí nos dice que es Zcash, una definición de dos líneas bastante básica, la común, que ya hemos explicado o mencionado en muchas ocasiones. Luego el histórico del precio. ¿Cuánto fue el precio más alto que tuvo Zcash? Que fue el 28 de octubre del año 2016, que fue más de $3.000, en $3.191.93, y lo más bajo que ha tenido en cuanto a precio, que es de 16.08, que fue el 5 de julio del año 2024. Entonces, fíjense que aquí vemos el rango desde el precio más alto hasta el precio más bajo, hasta el precio actual. Pero y aquí tenemos un último detalle, que es el rango del precio las últimas 24 horas, desde lo más bajo hasta lo más alto, como vimos en una gráfica anterior, y eso también nos ayuda a ver cómo está fluctuando el precio en el mercado. ¿Qué otro detalle tenemos aquí? Por último, una herramienta que puede interesar mucho a cualquier persona que quiera hurgar un poquito más en sus transacciones desde un explorador de bloques, como es el descifrado de las transacciones. Esto es un descifrado manual que ustedes hacen porque tienen que colocar aquí lo que es el TXID de la transacción, o el Transaction ID, como se le dice en inglés, que es el hash de la transacción, que a ustedes les permite observar con más detalle ciertos detalles de la transacción, en este caso a transacciones blindadas. Aquí nos coloca una nota, una aclaratoria, de que esta característica solo está disponible para transacciones Orchard, que son las que se soportan actualmente. Seguramente no de Sprout, no de Sapling. Entonces, bueno, como más que nada se usan son transacciones de tipo Orchard, pues eso es lo que ellos consideraron seguramente pertinente para poder hurgar en esas transacciones más privadas. Nuevamente, a nivel de regulación, a nivel de cumplimiento fiscal, necesitamos seguramente desblindar ciertas transacciones para poder hacer lo que la ley exige para las empresas, negocios, emprendimientos al momento de hacer declaraciones fiscales usando criptoactivos. Entonces, nada, aquí tienen esta herramienta. Bueno, de repente dirán cuántas características, son muchos elementos, pero la verdad es que todo, a mi parecer, está muy bien organizado, muy bien presentado en su interfaz, bien distribuido, bien diseñado, lo que implica que lo hace muy fácil de usar. No tienen que usarlo todo, pueden usar solamente algunas características en las que a ustedes más les interesen o les sirvan para que de esa manera le puedan sacar un provecho. Y aquí cambia por un momento a la testnet. Déjenme pasar aquí a lo que es la página principal. Y bueno, en la testnet veo que probablemente... A ver, Ericsson, yo creo que aquí no cambia nada cuando lo pasamos a la testnet. No, la verdad no, Sí. siguen siendo las mismas características, simplemente, bueno, ahora hay una red de pruebas donde hay menos transacciones, donde la moneda no tiene valor, etcétera, etcétera. O sea, solo se cambia de red en ese sentido. Y lo que mencionaba Yoditar es muy importante porque sí, el explorador de bloques tiene un montón de características, por lo general los exploradores de bloques son así. Si tú visualizas el explorador de bloques desde lo que es, o sea, desde su página y empiezas a usar o ver cada una de las funciones que tiene, puede que llegues a la conclusión de que es mucha información, dependiendo también de las necesidades que tú tengas, en el sentido de que, bueno, quizás sí necesites toda esa información, mientras que hay usuarios
más básicos o menos avanzados que no la necesitan toda. Por otro lado, pues las billeteras por lo general lo que te muestran del explorador de bloques son los detalles de la transacción que estás realizando o que has realizado, por lo que no está toda esa información, digamos, en la página de detalles o cuando tú visualizas esa transacción con el enlace que te lleva hacia el explorador. Eh, en ese sentido, pues la información es mínima, es más condensada y es directamente hacia la transacción que estás visualizando. Se espera que dentro de Singo, después de varias actualizaciones que se están haciendo a SingoLib para adoptar algunas mejoras en cuanto a rendimiento, a correcciones de errores, se empiece también a realizar un desarrollo en cuanto a poder establecer diferentes exploradores de bloques. Así que bueno, esperen esa actualización por allí y ya al momento que la tengan, pues ustedes podrán saber qué explorador elegir desde los ajustes porque nosotros acá les hemos dado esa información. Sí, fíjense un detalle aquí interesante si ustedes quieren confirmar que realmente están entre la red principal y la red de testnet, pueden mirar justamente el número de bloques que hay, en este caso en la mainnet, como ya comentamos, más de 3.255.000, pero si nos vamos a la testnet, nos va a indicar que hay más de 3.869.000. Esa es una manera que ustedes pueden verificar, ajá, aunque me muestre lo mismo, estoy de verdad en mainnet o testnet. Bueno, esa es una manera que ustedes lo pueden confirmar de tal manera que sepan que están en una u otra parte, vamos a decir, de la red, o en la red principal o en la red de pruebas. Por aquí veo algunos comentarios que nos están dejando los asistentes. Ericsson por aquí y Focus Design nos estuvo incluso dando una idea, una propuesta para un futuro. Quien quiere ser Zcash por ahí, Roosevelt, si nos escucha, pues nada, se dice que se puede hacer un quien quiere ser Zcash solamente de un explorador de bloques. Es cierto, así se animan las personas a mirar estos dos videos que hemos hecho al respecto. Pues nada, les comento que dentro de un ratico, cuando se termine esta actividad, pues van a tener disponible lo que es la tarea para la solicitud del POAP, porque como siempre tenemos POAP, de tal manera que ustedes puedan ganarse ese POAP y monetizar con él. Así que atentos a ese detalle. Erickson, no sé si nos faltó algo más por mencionar o ya lo dejamos hasta aquí, porque ya de hecho ya nos pasamos de la hora. No, no, me parece que ha sido una información muy, muy buena la que tú has compartido. De hecho, hasta nos dio algo de tiempo para visualizar la testnet, que no hay mucho que buscar allí en el sentido de que en cuanto a característica, funcionalidad del explorador de bloques es la misma, solo que desde otra red. Sabes que hace rato mencionaste lo de la barra que muestra algunas estadísticas en la parte superior y dijiste que daba esa impresión a las webs donde había algún como pequeñas noticias, ¿no? Que van pasando por allí. Y yo me voy un poco quizás más atrás, quizás se me cae la cédula acá, en esos foros, en esas páginas tipo forum donde en la parte superior se tenía la música que estaba sonando, ¿no? Entonces tenías allí cuál venía y cuál estaba sonando y desde la misma barra podías darle play o quitarla o escuchar esa radio que estaba allí colocada de forma automática. Así que muy, muy buena barra aquí como para resumir todo lo que vas a ver después en cada una de las estadísticas o métricas que te va mostrando el explorador. Así es, Erickson. Bueno, toda esta información añade, considero yo, valor y nuevamente no tienen que usarlo todo. Utilicen aquello que ustedes realmente necesiten y con el tiempo, si necesitan revisar algo en específico, saben que
allí está esa función, está esa característica, está esa herramienta en el explorador, de tal manera que le puedan sacar provecho. A lo mejor no siempre la necesitan solo una vez en su vida, pero está allí disponible. Y esa es la intención, que el explorador pueda satisfacer las necesidades de distintos tipos de usuarios. Pues nada, por mi parte, agradezco su tiempo, su atención, el estar aquí acompañándonos. Les sugiero que por favor compartan este tipo de transmisiones con otras personas para que ellos también puedan aprender sobre estas herramientas y al mismo tiempo le saquen un provecho al momento de explorar el universo de Zcash. Recuerden que el próximo mes venimos con más actividades, vamos a conocer a otra organización del ecosistema de Zcash, vamos a hablar de otro explorador de bloques que ya fue mencionado como es CypherScan, de tal manera que no es este CypherScan, sino CyberScan, perdón, me corrijo con el nombre para que no se genere confusión, pero suenan mucho. ah, este es CypherScan y el otro es CipherScan. Los nombres se parecen bastante, pero no se escriben igual. Ya veremos por qué y ya conoceremos un poco más en detalle este otro explorador de bloques que él, sí, casi estoy seguro que participó en el hackathon de Cypherpunk, así que ese también lo vamos a estar explorando el mes que viene para que de esa manera ustedes de los tres exploradores nativos de Zcash elijan con cuál se quieren quedar o si quieren usar los tres. Y de esa manera tienen más herramientas todavía en su saco de herramientas de la comunidad de Zcash. Pues nada, muchas gracias por su tiempo, atención, apoyo, atentos al anuncio del POAP y bueno, agradecido a Edison por acompañarme en esta visita guiada de CypherScan para que de esa manera tengamos este otro explorador dentro de nuestras herramientas para explorar la red de Zcash. Así que nada, palabras finales, Edison, antes de despedirnos. Gracias a ti, Joditar, por la estupenda información que nos estuviste compartiendo sobre este explorador. Como también acaba de decir Joditar, en próximas actividades estaremos hablando de otros exploradores, estaremos hablando de otras organizaciones dentro del ecosistema de SICAS. Así que a todos nuestros oyentes, a todos los que nos están viendo, bien sea en vivo o en diferido, ya saben, agregar por allí en el calendario, estar muy pendientes y como siempre les decimos, si tienen alguna duda, no se las queden, no la guarden, simplemente compartan esas dudas, así como nosotros compartimos información con ustedes, porque estamos acá dispuestos a ayudarlos. Nuevamente gracias y pues será hasta una próxima actividad.